Soy Cristina Gutiérrez Lestón, soy educadora emocional, escritora y directora del proyecto educativo de La Granja, con sedes en Barcelona y Madrid, una granja escuela, donde entrenamos habilidades sociales y personales, competencias emocionales de niños, jóvenes y adultos. Hola Cristina, ¿qué tal? Soy Marta y soy madre de 3 hijos. Y bueno, la verdad es que estoy encantada de poder compartir este momento contigo, porque tú como educadora compartes sobre todo mucho tiempo del ocio y de tiempo libre con ellos, y me gustaría saber un poco cómo es tu día a día con los niños. Ostras, pues mi día a día en un lugar donde hay caballos, animales, naturaleza y muchos niños, podría decirte que es intenso, muy divertido, y cada día de verdad que creo que es una aventura, ¿no? Que no sabes nunca qué va a pasar. Tengo que decirte que los niños son asombrosos cuando se les da espacio y tiempo, y te sorprenden cada día. De hecho, yo creo que se dan cuenta de muchas más cosas de las que nosotros los adultos pues no nos damos cuenta, ¿no? Tienen una capacidad de percepción muy fina. Me acuerdo que un niño le dijo a su padre, un niño de 4 años le dijo a su padre: papá, mientras cenaban, y le dijo: papá, estás sentado en la rabia y eso no es nada bueno. Ahí me acuerdo que aquello que pensé, ostras, me dijo el padre al día siguiente, pensé, ostras, ¿cuántos de nosotros estamos ahí sentados en esa rabia sin ni siquiera darnos cuenta? Y qué suerte tengo de trabajar en un lugar donde los niños te confrontan cada día y te hacen esos zascas, ¿no? Que te dicen en qué momento estás como madre, como padre, como educador o como profesional, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que tengo el mejor trabajo del mundo. ¿Crees que en generaciones anteriores, que se educaba de otra manera, ha habido muchos cambios con respecto a cómo educamos hoy en día? ¿Vosotros habéis notado esos cambios? Tengo que decirte que sí, que hemos notado muchos cambios, y cuando trabajas en un lugar que es donde yo trabajo, que es una trinchera de la educación, donde todo te salpica, pues de alguna manera pues lo vives en tu propia piel, ¿no? Tengo que decirte que los niños hoy en día son mucho más exigentes que antes y mucho más retadores, ¿no? Con exigentes me refiero a que cuando tú hablas o les explicas un temario o algo y no les convence o no les interesa, de repente se giran la mirada y ya no te escuchan, ¿no? Tengo que decirte también que en los 37 años que llevo trabajando con niños nunca me he encontrado tantas carencias emocionales en ellos. Hablo de miedos a casi todo. Hablo de bajas autoestima, sobre todo cuando llegan a la ESO. Hablo también de desconfianza, no solo hacia sí mismos, sino también hacia los compañeros del cole, con los cuales llevan igual desde P3. Hablo también de inseguridad. Últimamente, mucha aceleración, y desde hace 2 años nos estamos encontrando, cosa curiosa, niños y niñas de 8 años con ansiedad y estrés, hasta el punto que hemos tenido que construir el circuito de la ansiedad para que al menos cuando los niños, ya que no tenemos la varita mágica para sacar la ansiedad de la vida de los niños y de las familias, al menos que salgan de la actividad entendiendo la diferencia entre ansiedad y estrés, y que salgan sabiendo cómo ellos pueden gestionar la ansiedad y que no sea la ansiedad el que los gestione a ellos. Eso es un poco lo que nos estamos encontrando. Un ejemplo de cosas que están pasando es Isaac, un niño de 12 años que nos vino con una excursión que se llama Somos una clase, somos un equipo, en la que después de 3 actividades, el liderazgo con el caballo, el puente de la comunicación positiva, el circuito de la confianza, los sentamos en un prado y les preguntamos: ¿qué te llevas de hoy? Cuando llegó el turno de Isaac, nos dijo: de hoy me llevo saber que le importo a alguien. Eso está pasando mucho en los institutos. Hay muchos Isaacs, ¿no? Yo sé que Isaac es importante para su padre, pero aquí lo que yo piense no importa. Aquí lo único que importa es lo que piense un chaval de 12 años. Y creer eso, pensar eso a esa edad es francamente peligroso. Así que, pues, no sé, invito, ¿no?, a que todos, cuando lleguemos a casa, pues digamos a nuestros hijos, sobre todo los adolescentes, que a lo mejor están enfadados con el mundo, bueno, digamos, aunque sea solo en 30 segundos: oye, es que eres importante para mí, necesitamos sentirnos importantes, que importamos a alguien, y podemos desde la educación, como padres, como madres, o como tíos o como abuelos, decirle a ese niño: oye, eres importante para mí. ¿Y de dónde crees que vienen todas estas carencias emocionales? Por un lado, la sobreprotección; por otro lado, la aceleración del mundo en el que hacemos vivir a nuestros niños y nosotros; y en tercer lugar, algo muy curioso, que es que creo que hemos hecho desaparecer la cultura del ser por la cultura del tener. Cuando yo sobreprotejo, lo que hago es directamente congelar la autonomía de los niños. Genero
lo que es dependencia. Cuando son pequeños, dependencia en los papás y las mamás, pero a medida que crecen, sobre todo cuando llegamos a la ESO, claro, los papás ya no somos tan guays. Y entonces lo que pasa es que los niños buscan esa dependencia en los amiguitos o las amiguitas de la clase. Cuando yo digo que sobreproteger literalmente es desproteger, es porque cuando yo sobreprotejo, lo que estoy haciendo en realidad es haciendo cosas que puedes hacer tú. Es decir, si yo te hago los deberes o pregunto por el grupo de WhatsApp cuáles son los deberes del día, lo que estoy haciendo es, ya lo hago yo porque tú no puedes. Cuando soy yo la que, por ejemplo, discuto la nota de un examen con tu profesor de la ESO, lo que estoy diciendo es, ya lo hago yo porque tú no puedes, y al final el niño se lo acaba creyendo. Cuando un niño cree que no puede, le baja la autoestima, que tiene miedos, inseguridades, y además tiene desconfianza. Recuerdo una niña, la Ana, que vino a la granja a hacer unas colonias emocionales con su clase, y era la típica niña pues, que siempre iba, ¿no? Pues un poco pues, detrás de las demás niñitas, y todas iban con las bambas blancas, ella iba con las mismas bambas blancas. Recuerdo el último día, le pregunté, ¿qué te llevas, Ana? Y me dijo, me llevo que la autoestima es como una botella que hemos de mantener llena para estar bien con nosotros mismos. Es decir, esa botella que todos tenemos, ella iba todo el día con la botella detrás pidiendo a las amiguitas que le llenasen la autoestima. Como todos esos niños que de alguna manera han sufrido y con esa generosidad que tienen, también añadió al final, dice, y cuando me sobre, Cristina, llenaré las botellas de los demás. Ese que me sobre, ¿no? A mí me impactó porque tenía a los niños más pequeños en aquella época y yo me sentía como que siempre yo iba dando, ¿no? Iba vaciando mi botella de autoestima para llenarla de los demás, y que muchas veces, claro, llegas a casa y la tienes vacías, ¿no? Entonces, cuando la tienes vacías es cuando la autoestima ya no está. Y ahí es cuando o te desesperas o ya no puedes más, o cuando, por ejemplo, pues empiezas a gritar, ¿no? Ahí está, para mí, es una de las causas. Esa sobreprotección que hace que los niños les baje la autoestima y no se sientan capaces de quererse a sí mismos, de tener una buena opinión de sí mismos. La segunda de las causas para mí es esa aceleración en la que hacemos vivir al mundo. Hay otra anécdota, yo me acuerdo, bueno, una anécdota que pasa muchas veces, ¿no? Subiendo a caballo, un niño me dijo, ¿qué haremos después? Y yo pensaba, ostras, estás encima del caballo, ¿no? Y recuerdo que cogí, le tapé los ojos con una venda y el niño de repente dice, ¡oh, huele! Claro, notó que el caballo tenía olor. Entonces me dice, está muy suave. Claro, cuando dejo de pensar con ansiedad en el futuro y me pongo aquí en el momento presente, puedo vivir esa sensación, ese instante, ¿no? Y además estaba montado a pelo y me dijo, tocando, acariciando, le dice, le late el corazón. Sí, el corazón de un animal late, igual que el tuyo, igual que el mío, ¿no? Y nos falta esa empatía, ¿no? La aceleración del mundo nos aleja de la empatía de verte, de mirarte y también de mí, ¿no? Pero claro, es lógico que eso pase, porque cuando llegamos a casa, ¿qué hacemos? El niño está merendando, le decimos, va, venga, que ya tendrías que estar haciendo los deberes. Está haciendo los deberes, le decimos, va, venga, que ya tendrías que estar cenando. Está cenando y dices, va, venga, tendríamos que estar en la ducha. Está en la ducha y dices, va, venga, que ya tendríamos que estar en la cama, porque mañana que empieza la competición, empieza esa carrera, la pregunta que tendríamos que hacernos a lo mejor es, ¿quién ha decidido, ¿no? vivir con prisas, tú o él? ¿Y cómo podemos conseguir? Porque efectivamente, sobre todo los que tenemos niños pequeños, bueno, siempre se entretienen mucho y eso hace que se ralenticen los ritmos de los adultos, ¿no? Entonces es verdad que entiendo que los adultos deberíamos ponernos un poco más a su altura, pero ¿qué manera podemos encontrar para frenar nuestro propio ritmo? Recuerdo que un niño de 5 años me dijo, hay muchos que te comentan, es que mis papás están muy ocupados, ¿no? Y ellos de verdad, os juro que entienden que los padres estén ocupados, lo entienden perfectamente. ¿Sabes qué no entienden? Que cuando lleguemos a casa, los padres y las madres nos sigamos sintiendo ocupados. Eso no lo entienden. Entonces yo lo que os invito es que cuando lleguéis a casa, en vez de hablaros a vosotros mismos, tengo que hacer la cena, lo cambies por un quiero hacer la cena. Tengo que ayudar a mi hijo a hacer los deberes por un quiero ayudar a mi hijo a hacer los deberes. Tengo que llevar a mi hijo a entreno por un quiero llevar a mi hijo a un entreno. Veréis que solo hablando así vais a cambiar el tener que hacer por el querer hacer. Incluso podemos decir, no tengo que ir a trabajar, quiero ir a trabajar. Al hilo de eso, a mí es verdad que me intento un poco hacer ese tipo de ejercicios con mis hijos y en muchas ocasiones, en vez de él tengo que, intento sustituirlo por ¿me ayudas? ¿Compartimos esto? Y así también se implican ellos, ¿no? Y conseguimos
equilibrar los ritmos de todos. Sí, en eso es interesante hablar de que somos un equipo. Eso nos funciona mucho. Nosotros somos un equipo y como un equipo cada uno tiene su misión. Entonces, pues tu niña de 7 años ya puede ser la encargada, la responsable de hacer la ensalada en casa. Y los de niños más pequeños, de 4 o 5 años, son los responsables, como parte del equipo, de poner la mesa. Es fantástico ir a una dimensión mucho más allá. Es decir, no quedarnos en el ayudar, sino para una misión más, ser un equipo. Otra de las causas que has mencionado es la cultura del ser por el tener. ¿Cómo nos la explicas? Mira, eso lo empezamos a ver en el año 2000, 2002, que los niños estaban cambiando muchísimo, ¿no? Nos escuchaban como antes, no conseguíamos modular actitudes y comportamientos, y a raíz de eso empezamos a un poco a estudiar lo que pasa. Como pasan tantos niños y tantas familias, pues pudimos hacerlo bastante, digamos, fácilmente, ¿no? Y nos dimos cuenta de que habíamos cambiado, sobre todo en esa época fue el año 2000, 2004, la época del auge económico, que éramos todos un poco los reyes del mambo, ¿no? Entonces, pues sí, se cambió un poco la cultura del ser por el tener. Es decir, y ir a comprar ya ocupa mucho tiempo. Y todo aquello que compramos, sobre todo a los niños, aún más, ¿no? Porque aquello que compramos tardamos mucho en utilizarlo. Antes una muñeca, pues igual nos cansábamos antes, pero ahora un juego de ordenador puede estar horas y horas y horas de dedicación. Y estamos tan ocupados teniendo y haciendo servir aquello que tenemos que al final nos da tiempo, no nos queda tiempo para ser. Y ser es compartir, ser es tener tiempo para pensar, para sentir, ser es pelearte con el compañero de clase y buscar dentro de ti esas herramientas, esos recursos para volver a ser amigos. Eso es ser. Sí, tener tiempo un poco para la reflexión, ¿no? Exacto. Es que generar oportunidades para ser ahora ya empieza a ser vital por cómo están, por esas carencias que estamos viendo, ¿no? Y por lo que estamos viviendo. Y cuando no podemos tener esas oportunidades de ser, eso lo que hace es que si yo no soy, yo no sé quién soy. ¿Y cómo voy a querer a alguien que no sé quién soy? Ahí es cuando la autoestima, no puedo quererme, la autoestima baja. Y recordemos que la autoestima es la base del éxito y de la felicidad de las personas. Por eso es básico, imprescindible que desde las familias, pero también del sistema educativo, intentemos pues, buscar ocasiones, oportunidades para que los niños puedan entrenar ese ser, esa valentía, esas competencias emocionales, esa manera de esos recursos que tenemos dentro, esas habilidades sociales y personales para poder ser. Al hilo de esto que me estás contando, hay tu libro se basa un poco en la valentía, ¿no? En crecer con valentía. ¿La valentía se puede entrenar? A ver, lo primero que hemos de tener en cuenta es que cuando a nosotros nos nace un bebé, una criatura, nos invaden todos los miedos del mundo y mundial, todos y más. No pasa nada, es natural, ¿eh? Lo que sí que hemos de tomar en ese momento también es una difícil decisión, y es quién quieres que eduque a tu hijo, tu miedo o tú. Miedo a que le pase algo, miedo a que no sea feliz, miedo a que no tenga amigos, miedo a que pues no se suspenda, miedo a que no sea bueno en mates, miedo a que no sea bueno en ese deporte que quiero. Miedo, ¿no? Yo creo que esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Quién queremos que eduque a nuestro hijo? Si nosotros queremos si dices, no, es que lo va a educar el miedo porque no puedo hacerlo de otra manera, no pasa nada. Pero recordemos que los miedos también se heredan. Como las casas, los pisos, los miedos también se heredan. Eso tengámoslo en cuenta. Yo siempre digo que hay dos tipos de padres. Los padres que preparan el camino para sus hijos, ¿vale? Aquellos que se lo aplanan, le quitan las piedras porque no vaya a ser que no esté bien, no esté contento, no esté alegre y feliz todo el día. Y luego hay el otro tipo de padre, el padre que prepara al hijo para el camino, sea este camino como sea. Esos padres pues se comen sus miedos, porque los que preparan al hijo no significa que no tengan miedo, significa que son valientes, lo superan y lo afrontan. Esa es la diferencia. Así que yo recuerdo cuando mi hija, cuando Alexandra tenía 3 años y me llegó el papelito de las colonias en la escuela. Ostras, ¿no? Pensé, es que es muy pequeña, ¿y si no le gusta la comida? ¿Y si por la noche me añora? Así que cada vez que tengo que tomar una decisión me hago una pregunta. ¿Quién está decidiendo? ¿Tú o tu miedo, Cristina? En ese caso, firme el papel, ¿no? Para que fuera de campamentos. Sí, es verdad que muchas veces los que tenemos que superar primero el miedo somos los padres. Poner caras de, bueno, no va a pasar nada, no te lo traslado a ti. Aunque a veces que yo creo que también es importante que tus hijos vean que tú también sientes miedo, que es algo normal, pero que eres capaz de superarlo, ¿no? Que es un poco la valentía, yo creo, ¿no? Es el concepto que tú introduces también en tu libro, crecer con valentía.
que no significa no tener miedo, sino más bien superarlo, ¿no? ¿Eso es así? Sí, o... sí, de hecho he escrito por la valentía porque cada vez me encuentro más niños, ¿no?, con miedos. Y también me encuentro cada vez más padres asustados. Un padre asustado significa que tiene el miedo enganchado aquí en la piel. Cuando tú tienes el miedo enganchado en la piel es muy difícil que no sobreprotejas, también es muy difícil que no eduques en el miedo, pero justo en ese momento es cuando has de tomar la decisión para con tus hijos, ¿no?, para sacar tu valentía de los bolsillos, porque los tenemos aquí dentro, sacar la valentía y afrontar esos miedos que tienes con respecto a tus hijos, que sí, que son muchos y además muy intensos. Como madres todos lo sabemos y como padres también, porque si no, ojo, porque nos vamos a acercar peligrosamente a educar en la cobardía. Y eso ya está pasando. Estamos educando más en la cobardía, en no afrontar un miedo, que no en la valentía. ¿Qué es la valentía? La valentía es un comportamiento, es una actitud que nos sirve para afrontar un miedo, sea real o sea imaginario. De hecho, el 93% de los miedos que sentimos no son reales. La valentía, como yo me acuerdo con un caso que me pasó Sergio, un niño de 9 años que vino de colonias, y íbamos a subir a caballo, me vino muy triste y me dice: soy el único cobarde de la clase. Yo le dije: no, ¿qué quieres decir? Y me dice: porque soy el único niño que, pues eso, que me da miedo subir a caballo, ¿no? Yo me acuerdo que en la granja no hablamos, en la granja preguntamos, así que no le dije nada, simplemente con las actividades sabía que él tenía que aprenderlo por sí mismo, porque eso para nosotros es la educación emocional, la vivencia y aprender por ti mismo para que sea un aprendizaje significativo. El tercer día, Sergio estaba montando a caballo, me acuerdo que pasé, lo vi, lo miré, ¿no? Son esos momentos mágicos que lo miras, él me vio, me miró y cuando bajó el caballo vino corriendo y me dice: Cristina, ya lo entiendo. Dijo: ¿qué entiendes? Dice: ya entiendo que la valentía no es no tener miedo, la valentía es tener miedo y aún así subir a caballo. Ostras, dije: pues sí, genial. Y entonces le hice una pregunta: entonces, ¿quién ha sido el único valiente de la clase? Me miró y me dijo: yo. Digo: claro. Y entonces, ¿sabes esos momentos mágicos que abre los ojos y que le brilla la mirada y de repente la autoestima vi como ¡buah!, le subía? Sí, hay una mirada que refleja la autoestima, sin duda era la de Sergio, ¿no?, de ese día. Eso es lo que te iba a preguntar un poco, que la autoestima está intrínsecamente relacionada, ¿no?, con la superación de los miedos, con el poder sentirte capaz de afrontar la vida en general, te venga como te venga, bonita o fea. Claro, ¿no? es que realmente si piensas el miedo, nadie sabe lo que es el miedo. Si te pregunto: ¿qué es el miedo? Sí, claro. Gente, pues, igual miedo, lo relacionamos, ¿no?, como una fobia. Una fobia, ¿no? Entonces, el miedo, si no pasa nada, el miedo es una emoción natural. La sentimos todos los humanos porque es una emoción primaria. Pero es una emoción que tiene su función, o sea, nos sirve para alejarnos, apartarnos del peligro y nos ayuda a sobrevivir como especie. Por eso es tan potente, porque ella te ha de apartar del peligro, porque si no, como especie, pues acabaremos muriéndonos, ¿sí? Entonces, es fantástico lo que hace el miedo con nosotros. Lo que pasa es que eso que también te decía, el 93% de los miedos no son reales. Nos los imaginamos, ¿no? Y queda un 7% que sí, pero en nombre de este 7% o de este 93% hacemos, pues a veces barbaridades, sobre todo los que cuando sobreprotegemos o educamos a nuestros hijos. Además del miedo también, además de invasivo y de que nos paraliza, el miedo es contagioso. Nosotros a los niños les decimos que el miedo es falta de información, o porque no tengo o porque me falta una parte de esa información. Yo recuerdo a Alba, una niña, que también me dijo, íbamos hacia la pista donde habían los caballos, íbamos caminando y me dijo: me da miedo los caballos porque son peligrosos. Cuando nosotros tenemos esa situación, una cosa que nos funciona muy bien para reducir los miedos de los niños es concretar el miedo. Así que cuando la niña me pregunta, me dijo, me da miedo los caballos porque mi mamá me han dicho que son muy, muy peligrosos, yo le dije: concretamente, ¿qué te da miedo de los caballos? Y me miró y me dijo: la boca. Y yo le dije: entonces no te da miedo los caballos, lo que te da miedo es la boca de los caballos. De repente un caballo que es muy grande hemos hecho más pequeño la boca de los caballos. Y entonces la segunda parte que fue es darle la información. Si el miedo es falta de información, le doy esa información. Me acerqué al caballo, como era pequeña la pude coger en brazos, me acerqué al caballo hacia atrás, desde donde está el culo y el lomo. La niña lo tocó y dijo: ¡oh, qué calentito! También me dijo: la piel brilla, porque ese día hacía sol, ¿no? Cuando me acerqué a la crin, vi que ya como que se me quedaba más tensa, ¿no? Entonces ya dije: vale, hasta aquí. Concretemos los miedos, hagámoslos pequeños y afrontemos los miedos poco a poco y al ritmo de la niña. Mañana ya podremos continuar. En cierta ocasión leí que si tú
no te has ocupado de escuchar a tu hijo cuando es pequeño, cuando tiene 5 o 6 años, que a lo mejor lo que te cuentan no te resulta demasiado interesante como adulto, pero para él es su mundo, es su vida, y le escuchas y le enseñas que puede confiar en ti, luego cuando sea adolescente igualmente se acercará a ti. Pero si no lo has hecho cuando es en esa etapa más infantil, luego es mucho más difícil pretender que tu hijo adolescente se vuelva hacia ti para hacerte preguntas y entender la vida, ¿no? Es un poco con lo que te explicábamos, vamos al tema del ser un equipo. Un equipo es todos juntos hacia un mismo objetivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el objetivo de la familia, todos juntos para que todos podamos ser felices. No solo el niño, no solo la niña, también el papá y la mamá, ¿vale? Porque a veces ellos son los reyes de la casa y vamos todos a su alrededor para que ellos sean felices, y entonces nos olvidamos de serlo nosotros. Y al final hay niños que se acaban creyendo que su felicidad depende de sus padres. No, cariño, tu felicidad depende de ti y la mía depende de mí. Enseñemos eso a nuestros hijos, que mi felicidad depende de mí, y lo aprenderán solos. No hay ninguna dificultad en eso cuando lo hacemos. Cuando nosotros trabajamos en equipo, ¿sabes cuál es la habilidad principal para que sea un trabajo en equipo de verdad? La confianza. Confianza etimológicamente significa tener fe, ¿vale? Tener fe significa que no sé si vas a hacerlo o no, no es la seguridad, es la fe de que creo en ti. Si nosotros, la sobreprotección es no confiar en los niños, es desconfiar absolutamente, por eso te lo hago yo, porque no puedes, ¿no? Entonces, en el momento que yo confío, que tengo fe en ti, el niño tiene fe en sí mismo. Eso siempre funciona. Por eso, a veces habrás tenido un profesor, alguna persona, o algún padre, una madre, algún familiar, que cuando te ha mirado de una manera que te ha empoderado y te ha hecho ver algo en ti que tú ni siquiera veías. Esa persona que está viendo es algo que brilla dentro de ti y confía en que lo que brilla algún día puede salir. Y es entonces cuando tú lo puedes ver y sales a brillar, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuándo puedo demostrar de la manera más corta, más fácil y más rápida la confianza? En los momentos chungos. Es decir, cuando la ha liado, cuando te ha decepcionado, cuando no te lo esperabas. En ese momento tenemos dos caminos, no solo como padres y madres, sino también como educadores, como profesores, como maestros. En ese momento tienes dos caminos, o lo humillas o lo dignificas.